Acompáñame a ver esta triste historia con final feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es de uñas acrílicas con técnica navaja, pero como no tengo navaja, me las tuve que ingeniar. Así que vamos a ver cómo hice para lograr este acabado de técnica navaja sin tener una navaja, un exacto, un cúter o algo parecido. En realidad cúter sí tengo, que en algunos países lo llaman de otra manera, o cuchilla o algo así, pero la verdad es que lo uso para manualidades y otras cosas y siempre está medio manchado de pintura y demás, y la verdad que no quería mezclarlo con esto, así que dije, bueno, vamos a intentar. Empezamos. El intento número 1 fue con el bisturí del repujador de cutículas, pero el problema que tiene esto es que es curvo, no es recto como una cuchilla o como la navaja, el exacto, o como lo conozcan. Entonces, bueno, van a ver cómo empiezo a sacar de a cachitos. La cuestión acá es poner la perla. Desde mi punto de vista, lo mejor sería ponerla en más o menos la posición y el tamaño aproximado del diseño que querramos hacer con ese color, la forma que le querramos dar, y que la perla no esté ni muy húmeda ni muy seca, o sea, normal, ¿sí? Y cuando vemos que se está empezando a poner mate, o sea, que se está empezando a polimerizar, es el momento de hacer el corte, porque si lo hacemos antes se nos va a chorrear, y si queremos hacerlo después no vamos a poder porque ya va a estar seco. Como con este bisturí de repujador no me estaba saliendo muy bien, lo que hice fue ayudarme de la lima en forma recta en cada uno de los lados de la almendra para perfeccionar un poco y que quede un poquito mejor el corte. Después de limar, por supuesto, pasé un bledo y pasé una wipe con alcohol. Espero unos segunditos, el alcohol se evaporó y ahora sí pongo el segundo color, que en este caso usé blanco, un blanco normal, común. Y la idea era intercalar un poco entre el cover y el blanco, como hacer una francesa extraña. Pero una vez que la terminé, pensé que quizás hubiese quedado mejor si ahora en la segunda parte donde pongo cover, hubiese puesto quizás algún glitter, que puede ser de cualquier color, o sea, un rosita hubiese quedado con el tono de lo que estaba armando, pero en realidad como el cover y el French quedan bien con cualquier color, la verdad es que cualquier glitter hubiese quedado bien. Y seguí intentando con el bisturí del cortacutículas, y como les digo, el problema de esto no es que no sirva, porque sí corta, el problema es que es curvo, entonces, y que es chiquitita la cuchillita, el bisturicito. Entonces lo que me hace esto es que para un corte así largo, grande, como el que yo intento hacer, no me queda muy parejo y muy prolijo. Pero bueno, así todo dije, bueno, voy a seguir porque quiero mostrarles que igual se puede hacer. Cuesta bastante más, sí, no se los voy a negar, pero vieron que al principio les dije una triste historia, pero con final feliz. Porque, como vieron en el grafiquito que apareció, este es el primer intento. Después volví a intentarlo, pero no me voy a adelantar. Se tienen que quedar a ver todo el video para que sepan cómo pude hacerlo un poquito mejor. Este video es en colaboración con el grupo de WhatsApp Juntas Crecemos, así que en la cajita de descripción van a tener los enlaces a los canales de todas mis amigas de este grupo, que también nos van a estar trayendo diseños con la técnica navaja. Así que luego de ver este video pueden pasar por las casitas de ellas y dejarles mucho amor en los comentarios. Además está decir que antes de pasar la lima, espero a que, por supuesto, cada parte de acrílico se seque muy bien. Una vez que ya completé toda la uña, como en este caso no iba a encapsular, la idea era darle directamente la estructura ya de por sí con los colores. Pasé la parte gruesa de la lima para tratar de bajar un poco los excesos que me quedaban entre pedacito y pedacito, y que se empiece a delinear mejor todo el dibujo que intentamos crear con la técnica navaja. Como me estaba cansando bastante y me quedó todo como un bodoque, porque no les voy a mentir, esto no está muy bonito, me fui con el torno porque ya no me daba más la mano de limar. Así que con el torno, bueno, se me hizo mucho más fácil, igualmente les corté un pedacito. Y por supuesto, después de pasar la lima sobre el acrílico, el torno o lo que sea, tenemos que pasarle el buffer para
sacar las rayaduras que pueden haber quedado de la limada, que siempre quedan. Entonces es muy importante que se acuerden de este paso. Después de limar una estructura, tienen que pasarle una lima sponge, un bloque pulidor, un buffer, como lo conozcan en su país, ¿sí? Pero es importante este paso porque nos ayuda a que quede todo lisito. Pero ojo, no se vayan a pasar y a pasarla muchas veces por el mismo lugar, porque así suavecita como la ven, también les puede crear un hueco, un surco, etc. Así que cuidadito. Y bueno, más o menos quedó así. No está feo, no está mal, pero me da la sensación de que no quedó tan perfecto, digamos, los cortes como a mí me hubiese gustado. Siento que la primera almendra está bien en punta y después ya es como que queda el blanco, queda un poquito más curvo. Y vamos con el segundo intento. Acá dije, bueno, voy a hacer una más cortita. Directamente me fui con un molde de papel que le coloqué el dedito de la mano articulada. Y lo primero que se me ocurrió fue, bueno, como no voy a trabajar todo el coso con el molde de papel, lo que hice fue hacerle una estructura como una plataforma con acrílico cristal para finita, ¿sí? Nada de otro mundo, para poder sacarle el molde de papel y que ya me quede la extensión. Una vez que se estaba casi secando, le puse las pinzas para curvarse para que me quede un poco más bonita. Y ahora sí, con acrílico blanco, qué sucio que es el blanco. ¿Vieron cómo mancha el pincel, el monómero, todo? Es impresionante. Pero bueno, queda tan lindo el blanco, bien blanco. Bueno, y acá dije voy a cambiar de diseño y encontré esta limita súper finitititita que viene en esos sets de manicuría personal, esos estuchecitos que vienen con tijerita, con esto, con lo otro, con alicate, qué sé yo. Bueno, estaba esta limita que es súper finita y que tiene un poquitito de filo. Entonces, si bien no es lo mismo, creo, que un X-Acto, un cúter o una navaja, como que me ayudó un montón y siento que los cortes quedaron mucho más precisos y no tuve la necesidad de pasarle la lima. Incluso, si se fijan, le dejé los restos de acrílico blanco que habían quedado bastante al ras de lo que es la plataforma, o bueno, si lo hacen con tip, de lo que vendría a ser el tip. Se lo dejé porque en realidad, como iba a usar colores sólidos, la verdad que no se iban a ver y ya estaba medio embroncada con que el primero no me había salido como a mí me gustaba. Entonces dije, bueno, se lo dejo. Pero si hubiese usado clear o alguno medio traslúcido o algún glitter con clear y demás, claramente se lo hubiese sacado con la lima, porque podemos sacarlo al principio rapidito con el pincel húmedo si todavía está maleable el acrílico, pero una vez que ya está seco no nos queda otra que con la lima. Y bueno, para el tercer huequito, porque como ven lo hice más sencillo, porque lo que quería ver es si realmente podía hacer esta técnica con otra herramienta que no sea la que todas usan. Y bueno, sí, esta me gustó mucho más cómo quedó. El diseño es súper sencillo, son 3 cortes, 4. Si ven que se les pasa cuando ponen un acrílico sobre otro, no se preocupen, porque cuando pasen el torno, como les estoy mostrando, o la lima, lo que vayan a usar, a medida que vayan pasándola, se va a ir empezando a delimitar bien esas líneas perfectitas que hicimos. Así que bueno, acá vamos viendo el final feliz, como les decía al principio, porque finalmente sí me quedó. Se me ocurrió agregarle ya que iba a encapsularlo, agregarle con el polímero clear unas decoraciones iridiscentes que tenía por ahí. Son sueltas, no tienen polímero, entonces lo que hay que hacer es agarrar una perla no muy grande del polímero clear o el que vayas a usar, pero la idea es que se vean las decoraciones, y luego con esa perla tocar sobre la decoración y eso lo apoyamos sobre la uña, y así es como que se termina encapsulando la decoración con el clear sin necesidad de hacer un mix o una mezcla. Entonces podemos tener el clear por separado, las decoraciones por separado, y así todo usarlas dentro de la deco. Y para finalizar le puse top coat cuando ya estaba bien sequito. Lo llevé a cabina 30 segunditos
Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejarme en los comentarios qué otra técnica te gustaría ver que intente hacer sin los elementos que corresponden, algún otro experimento de este tipo que te gustaría ver o la técnica que vos quieras, y así es como quedó finalmente. Gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!